Hoy, 19 de marzo, vamos a felicitar a los padres de España, que es el Día del Padre, hoy de San José, ¿verdad? Que precisamente por ser padre de Jesucristo, padre putativo, ¿verdad? Sí. Por esa razón, pues en España es Día de los Padres. Felicidades a todos. También a ti, Manuel, que es padre. Gracias. Y al padre Ramón, padre espiritual. Ramón, que es padre espiritual también, que tiene más hijos que nosotros también. Sí. Todo bien. Entonces, de la iglesia también, de la iglesia universal. De la iglesia, de los seminarios, indudablemente el santo del Papa que tiene ahí acostado en su mesita de noche y que le resuelve los problemas, porque hay una frase de una persona que conocemos muy bien que dice: José resuelve. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar este programa a San José, haciendo referencia precisamente a su paternidad, para que todos los que somos padres pues podamos aprovecharnos de esta figura que es la que ha tenido la tarea de educar a Jesucristo. Manuel, ¿qué tal? Felicidades. Padre Ramón, adelante. Adelante, pues. Importante, la figura de San José es fundamental en la Iglesia y fundamental sobre todo en nuestro tiempo, en que la figura paterna está tan desprestigiada por fuerza de las ideologías nefastas que nos están bombardeando. Padre, ¿por qué a los José se le dice Pepe? Porque padre putativo, Pepe. Padre putativo, Pepe. Okay, muy bien. Bien. Bueno, cuidado que hay un partido por ahí también. Sí. Bien, entonces es importante la figura de José reivindicar, porque la figura de José es la que reivindica lo que es la paternidad, lo que es la hombría, porque nosotros estamos llamados a ser realmente padres, y padre es aquel que inicia, es aquel que entrega, que se dona, que ama por encima de todo, siendo el primero. Por eso la paternidad, que en este momento está tan desprestigiada en nuestra sociedad, es necesario ser reivindicada, y la figura de José es fundamental en este sentido. Es importante, para poder entender a José, hablar de lo que nos dice la Escritura sobre él. La figura de José nos presenta sobre todo, desde el evangelista San Mateo, lo que nos presenta la figura de José. Porque en San Lucas... la figura lo hace a partir de María. A partir de María, pero en San Mateo a partir de José. Sí, ambas versiones se complementan. Claro. Lo vamos a ver. Entonces, lo primero que nos dice sobre San José es que, dado que María estaba encinta, José decidió repudiarla en secreto. Y cuando había tomado esta resolución, en sueños un ángel de Dios se apareció diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María en tu casa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Tú le pondrás de nombre, le llamarás Jesús, y tú le darás el nombre a este hijo. En primer lugar, este episodio está mal comprendido por mor de una traducción errónea. Cuando yo quiero interpretar un texto de la Escritura, tengo que ir al texto original. No me puedo apoyar en una traducción. Entonces tenemos que ir al griego, que es el original de esta expresión, y el verbo que utiliza el griego, que muchos traducen por repudiar, no necesariamente tiene que ser repudiar, tiene muchas acepciones. Tiene que ser apartarse, separarse, alejarse, repudiarse, una entre tantas, que no es precisamente la que mejor corresponde aquí. Porque dice repudiarla en secreto. Eso no es posible, porque el repudio es un acto público, no puede ser en secreto. Por tanto, el verbo más adecuado sería alejarse, apartarse, separarse, en ese sentido. ¿Y por qué José decide separarse? La cuestión que nos debemos plantear es: ¿sabía José cuál era el origen del hijo de María? José es esposo de María, y entre los esposos no hay secretos. Bien, padre. Por tanto, es muy seguro prever que José sabía de dónde provenía el hijo de María. Entonces, ¿de dónde viene Pero ese... si lo sabía, ¿por qué se quería alejar? ¿Por qué quiere alejarse? Pues la clave nos lo da lo que nos dice el ángel a José. Una aclaración. Cuando usted dice esposo era porque estaban desposados. Desposados. Pero todavía no vivían juntos. No vivían juntos, obviamente, porque estaba en el periodo entre el desposorio y el matrimonio. Y el matrimonio. Por eso, precisamente, el hecho de que María quede embarazada en ese momento, de que ahí ha habido un adulterio. Un desliz. Un desliz. Entonces, ese era el problema. Padre, pero si él sabía que ese hijo provenía de Dios y aún así se quería alejar, es como contraproducente. Entonces, la clave la tenemos en lo que dice el ángel a José. José, hijo de David.
no temas recibir a María en tu casa, porque lo que viene de ella viene del Espíritu Santo. Cuando oído José, hijo de David, eso nos rememora un famoso episodio del Antiguo Testamento, que es cuando David quiere trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén. Recordemos, en primer lugar, que era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dentro del Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley, había una vasija con maná y la vara de Aarón. Y hacía presente la presencia de Dios, que estaba guardado en el Santo de los Santos, dentro del primer templo. Pues bien, recordemos que esta Arca de la Alianza, que en principio se guardaba en el templo de Silo, a cargo del sacerdote Elí y de sus hijos, Finei y Hofni, estos hijos no correspondían con su padre, sino que se aprovechaban de los... sabemos lo que les ocurre, que en un momento de una guerra con los filisteos, llevan el Arca de la Alianza al campo de batalla, esperando que la presencia del Arca les ayude a vencer la batalla. Sin embargo, no es así. El Arca es capturada, porque el Arca no es un talismán y no depende, y por tanto no da una victoria asegurada si no hay una disposición por parte de los que van a la batalla. En este caso, los hijos de Eli eran malvados y por tanto estaban en descomunión con Dios. De forma que el arca es capturada por los filisteos. Sabemos el episodio, esta arca es de vuelta y entonces, una vez de vuelta, David en un momento decide trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, donde queda puesto como centro de su reino. Sabemos el episodio que en el momento del traslado, Uza, que iba acompañando al arca, hay un bache, el arca parece que se va a volcar y Uza intenta detenerla con las manos y cae fulminado, porque nadie puede tocar la santidad de Dios. Nadie puede tocar el arca de la alianza. Entonces David siente temor reverencial de cómo yo voy a meter el arca en mi casa, que yo soy un pecador. Tiene temor reverencial. José. David tiene David también, reverencial a llevar el arca, entonces la deja en casa de Obededom de Gat. Yeah. Allí estuvo 3 meses en las montañas de Judá. A cabo de 3 meses, viendo que el arca era beneficiosa, entonces David finalmente decide trasladarla a Jerusalén. Pues bien, aquí está diciéndole el ángel a José: no temas como tu padre David a introducir el arca de la alianza en tu casa, porque la verdadera arca de la alianza es María. Que en María es donde está la verdadera presencia de Dios, en el Hijo que lleva a María en su seno. O sea que en el fondo José lo que siente es un temor religioso. Un temor religioso reverencial. Y de hecho, el Evangelio de Lucas nos presenta a María con la verdadera arca de la alianza cuando va a la montaña de Judá, a casa de Isabel, y está allí 3 meses. 3 meses, como 3 meses estuvo el arca de la alianza en casa de Obededom de Gat. Por tanto, la verdadera arca de la alianza de la presencia de Dios es María. Entonces, José se da cuenta de que Dios ha tomado posesión de María. Tanto Dios se ha metido en medio de su matrimonio. Y entonces José, ante el temor reverencial de lo que hay en el seno de María, decide alejarse, apartarse, dejar puesto a Dios, retirarse. Y entonces el ángel vendrá en su ayuda y dice: no, tú no tienes que retirarte porque tú tienes una misión que cumplir en todo este caso. ¿Cuál es tu misión? Dar el nombre al niño. Es decir, dar el nombre al niño es la función del padre. La misión que tú tienes es la de educar a este niño. Esa es la misión de José, el ser el educador de Jesús. De forma que es el padre, porque hace la función de padre de Jesucristo. Es el que le lleva, le enseña la Torá, porque quien enseña la Torá a los hijos es el padre, quien transmite la fe a los hijos. Es por tanto José el que tendrá esta misión de educar a Jesús en el cumplimiento de la ley, haciendo de Jesús un verdadero israelita. Esta es la misión que tiene José, la de ser padre y educador de este niño. Una función fundamental y esencial en toda vida, porque todo ser que viene a este mundo necesita de un padre y una madre, necesita alguien que le encauce, que le señale el camino, señale las normas, y también de alguien que le muestre el amor. Y esa es la función que tiene tanto el padre como la madre. Ambos se complementan.
Y esto es fundamental, esto es necesario. Y por tanto, la figura de José es esencial en la educación de Jesucristo y es una figura fundamental para nuestra existencia. Porque en el momento, en nuestro mundo actual, en que la figura paterna está tan desprestigiada por culpa de las ideologías nefastas que nos están dominando, es importante reivindicar la figura paterna. Y por tanto, reivindicar a José es fundamental, mostrar a José como el hombre fuerte que sabe llevar adelante su familia en medio de las dificultades. Porque José vive en las dificultades, tiene que huir a Egipto porque buscan al niño para matarle, tiene que emigrar en una tierra extraña. Luego tiene que volver, cuando ya ha pasado el peligro, volver a Nazaret, y es el que va a presentar a Jesús, lo va, a preparar para la misión que Jesús va a desempeñar, que es dar la vida. ¿Quién le enseña a Jesús a dar la vida? Se lo enseña José, porque su vida es una vida donada, entregada al servicio de María y de Jesús. Esa es la función del Padre. La misión del Padre, por eso se llama Padre, por eso se llama cabeza de familia, que es el primero que encabeza, el primero que se dona, el primero que ama, el primero que sirve. Esa es la misión del Padre. El primero en todo, el que da, es el ejemplo, el modelo que ha de seguir toda la familia, modelo de donación, de entrega, de amor y de oración de sí mismo. Bien, ahorita iba a intervenir precisamente sobre este tema, porque mirando la figura, cuando pierde Israel pierde el arca, cuando la pierde en una batalla contra los filisteos, ¿verdad? En el tiempo donde Elí era el sacerdote y estaban los hijos de él, que al final la Escritura nos dice que Elí fue muy débil para criar a sus hijos, y que por lo tanto sus hijos lo que hicieron fue aprovecharse del cargo que tenían de sacerdote en Silo, ¿verdad? Que por esa razón, vamos a decir que la misión, aunque son unos sacerdotes y otro profeta, pero la misión, el Espíritu de Dios cae sobre Samuel y no sobre los hijos de él, porque sus hijos lo que hacían era aprovecharse del cargo que tenía. Su padre fue muy débil con esto. Entonces un padre está llamado también a darle fortaleza a sus hijos más que debilidad, y darle a educarle de verdad. La misión del padre. El padre tiene que ser fuerte, tiene que ser firme, para que los hijos vean algo firme. Si los hijos no ven en el padre una firmeza, entonces crecen desorientados. Los hijos necesitan la firmeza del padre. Nuestra sociedad necesita la figura realmente del padre, que tenga autoridad. ¿Por qué nuestra sociedad está tan débil, tan esto? Porque falla la figura paterna, en todos los sentidos, en todos los órdenes. Y por eso tenemos una sociedad enferma, débil, incapaz de enfrentar muchas veces los problemas de la vida, porque falla el padre. Con mucho miedo al sufrimiento, porque los padres no estamos enseñando a los hijos a sufrir, que es lo que tiene que pasar, porque durante toda la vida pasaremos por un montón de sufrimientos, y si nuestros padres no son capaces de enseñarnos, de darnos la educación para que entendamos que la vida es dura, que la vida es de verdad, pues entonces se sucumbe la gente con eso. Y eso tiene que pasar. La vida de Jesús es una vida llena de sufrimientos. De niño tiene que huir a Egipto, tiene que ir a un país extranjero, luego tiene todas sus vicisitudes, que tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. Por tanto, la vida de Jesús no fue una vida fácil. Digamos, ni antes de su vida pública, ni mucho menos después, pero ya desde el principio. Fue una vida forjada en el trabajo y en la dificultad. Una cosa, por ejemplo, que podemos saber sobre Jesucristo, otro dato que nos da, es que Jesús era el que solía leer en la sinagoga. Cuando va a Nazaret, le entregaron, como era costumbre, el libro del profeta Isaías. Ahora bien, la escritura estaba escrita en hebreo, pero la gente no sabía hebreo, la gente hablaba arameo. Solamente unas pocas personas cultas conocían el hebreo. Entonces, esas eran las que leían en la sinagoga el texto en hebreo y luego lo comentaban en arameo para la asamblea. Entonces, si Jesús era el que habitualmente leía en hebreo, es porque él sabía hebreo. Ahora bien, ¿dónde aprendió Jesús el hebreo? Porque en Nazaret no había escuela de idiomas, nada por el estilo. ¿Quién le transmitió el hebreo? Seguramente José. Porque seguramente José era el archisinagogo, el que solía leer, y le pasó ese servicio, lo pasó a Jesús. Tanto Jesús seguramente conocía el hebreo
y obviamente también el arameo, que era su lengua materna. Como también es muy posible que Jesús conociera también el griego. De hecho, estuvo en Egipto de niño y en Egipto salvaba el griego. Y además, posiblemente, tanto José como Jesús estuvieron trabajando en la reconstrucción de la ciudad de Séforis. Séforis era la antigua capital de Galilea que fue destruida por los romanos antes de que naciera Jesucristo, pero que Herodes estaba reconstruyéndola. Séforis está a 5 kilómetros de Nazaret. Entonces es muy normal que José, que era artesano, tanto era un técnico, un obrero, digamos, especializado, trabajara en la reconstrucción de Séforis y justamente se llevaría también... Porque había trabajo ahí, ¿verdad? Jesús, ahí había trabajo, pero Séforis es una ciudad griega, tanto allí hablaban griego. Tanto, posiblemente Jesucristo conocía también el griego, el hebreo y el arameo, transmitido por su padre José. Entonces, pero lo importante que nos presenta de José es su figura como hombre fuerte, hombre que, entre todo, obediente a la historia de Dios. O sea, José no pregunta. Cuando el ángel le dice, no tengas miedo, a recibir a su casa, y inmediatamente la recibió a su casa. Cuando el ángel le dice, mira que buscan al niño para matarle, vete a Egipto, José no pregunta. Es el segundo sueño. Segundo sueño, José no pregunta, sino simplemente llama a María, al niño, y se van a Egipto. Y cuando el ángel dice, ya puedes volver, José inmediatamente obedece. No es aquel que pregunta, que se interroga y dice, ¿y ahora por qué tengo que marchar? Y ahora es de noche, pero no podemos en otro momento, ¿no? Simplemente entra en la historia y en la voluntad de Dios, que está forjando el alma de José como está forjando también el alma de Jesús. Esa es la importancia que tiene José de el servidor fiel, el escritor llama el hombre justo, aquel que se ajusta a la voluntad de Dios y que en todo momento realiza la voluntad de Dios. Por eso José, como decías, José resuelve, ciertamente resuelve. Yo te puedo decir un caso concreto que yo viví. Yo cuando estaba de párroco en mi vivienda tenía necesidad de construir una capilla, porque la parroquia era muy extensa y le falta una capilla. Entonces, bueno, ¿qué hago yo para construir una capilla rápidamente y pronto? No tiene ni terreno ni nada absolutamente. Digo, bueno, se la voy a dedicar a San José. Y efectivamente, en 11 meses, sin tener nada, capilla completa y terminada. Porque José realmente resuelve. Ya le decía Santa Teresa que ya no había pedido nunca nada a José sin que se lo hubiera concedido. Porque Jesús a José, a su padre, putativo, no le va a negar nada. Pero aparece poco en las escrituras, aún así. José como que... Parece lo justo que tenemos que saber de él. José es aquel que se ajusta a la voluntad de Dios, que por tanto no se interroga ni pone objeciones a la acción de Dios en su vida, sino que se deja conducir, se deja guiar por Dios, y además es el hombre fuerte que en todo momento no queda, aplastado por la historia, por las circunstancias, que tiene que huye a Egipto, y tiene que buscarse una nueva vida, cómo se va a arreglar en un país extranjero, desconocido, etc. José no por eso se derrumba, sino que entra en la historia y acepta todo lo que la historia que Dios está poniendo delante de él. Desde el primer momento, José tenía la intención de apartarse de María, porque por el temor religioso que sentía ante la presencia de Dios en el seno de María. Pero cuando el ángel le dice cuál es su misión, inmediatamente. Dice el canto, José, como era justo, no quería repudiarla. Decidió abandonarla en secreto. Decidió abandonarla en secreto, o sea, apartarse, alejarse de ella en secreto, para dejar lugar a Dios en ese punto, en ese comité. Padre, si, como dicen, el Evangelio de San Mateo presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés, el que facilita todo este parecido entre Moisés y Jesucristo, facilita, vamos a decir de alguna manera, a través de José que se hace todo esto. Es José el que lo recibe como hijo, como Moisés, el niño que era también buscado para ser matado. Él es que tiene que defenderlo, tiene que huir a Egipto como el pueblo en algún momento fue a Egipto.
Cuando vuelve también es José el que facilita la vuelta a Israel de nuevo, porque de Egipto llamé a mi hijo. Exactamente, con esto está cumpliéndose esa profecía que Jesucristo viene de Egipto y por tanto tiene que estar en Egipto. De hecho, pues, ¿y por qué tiene que ser Egipto? Tiene que estar en Egipto huyendo de la persecución de Herodes. Exacto, como Moisés también estaba en la persecución del faraón. Del faraón. Es decir, Dios lo hace todo perfectamente. Uno aparentemente dice, bueno, ¿yo por qué? ¿Por qué no puedo estar yo tranquilamente viviendo en Nazaret? No tengo que huir, tener que emigrar a Egipto, estar allí los años que fueran. ¿Por qué Dios no facilita las cosas fáciles? ¿No? Dios no es que haga las cosas fáciles, hace las cosas lo mejor que puede hacer, porque Él sabe, Dios todo lo que crea, y Dios está constantemente creando, todo lo que crea es bueno, todo es justo, todo es lo perfecto. Por tanto, toda la historia que Dios hizo con José y con Jesús y con María, toda la historia que Dios hace con cada uno de nosotros es la historia perfecta, la que nos conviene y la que nos lleva a la vida eterna, nos lleva a la plenitud de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, en la Eucaristía proclamamos que Dios es santo, 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 estamos diciendo que todo lo que Dios ha hecho es perfecto, 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 magnífico. Eso es lo que tienes que hacer. Estamos proclamando la santidad de Dios, que todo lo ha hecho bien. Tanto bendiciendo a Dios, contrariamente a lo que hace el mundo, que es constantemente maldecir, porque no entiende la historia, porque no entienden a Dios. Bien. Bueno, ya hablamos del tercer sueño de José, que cuando estando en Egipto se le aparece el ángel y le dice, bueno, vuelve a Israel de nuevo. Puede volver ya a Israel. Porque los enemigos que te buscaban ya no están. Y entonces él a la vuelta no se establece en Belén, porque allí reinaba Arquelao, que era hijo de Herodes, y por tanto tampoco estaba era peligroso. Por eso se establece en Nazaret. En Nazaret, lejos, digamos, de la influencia directa, aunque Nazaret estaba en Galilea, estaba Herodes Antipas, pero este no era, digamos así, tan estricto como Arquelao. Bien. Entonces, el otro episodio donde aparece José, padre, es la llegada de Jesucristo al templo. Sí. A los 40 días de nacido. Bueno, cuando lo presentan... la presentación del templo, sí, pero esto ya es obra conjunta de José y de María. Exacto. Que es antes de esto es el momento de la circuncisión de Jesús, al 8º día de nacimiento, que es cuando José le pone el nombre, te le llamarás Jesús. Y por tanto, de alguna manera, ahí es donde se ratifica la paternidad de José sobre Jesús. Ya, claro, porque que pone el nombre es el Padre. Es el Padre. Signo de posesión. Exactamente. Luego el otro episodio sería cuando la presentación en el templo, los 40 días, pero conocemos más bien ahí, la figura que aparece es María, la figura de Simeón. Pero era el padre que tenía que llevarlo. El padre el que lo llevaba. El padre era el que tenía que llevarlo, la ofrenda tenía que llevar el padre. La ofrenda de los dos presenta 2 tórtolas. ¿Por qué presenta 2 tórtolas? No podía pensar que la familia de Nazaret era pobre, entonces presentaba la ofrenda de los pobres. Pero es que no podía presentar un cordero, porque el verdadero cordero lo llevaba María en brazos. ¿Era él? El verdadero cordero es Jesucristo. Por eso lo que hace José y María en ese momento es presentar la ofrenda al Padre. Presenta a Jesús, lo ofrecen al Padre como ofrenda de grato olor, que es lo que dirá Simeón. Este niño será signo de contradicción y una espada atravesará el alma de María. De alguna manera, María y José lo que hacen es actúan como oferentes de este niño. De hecho, María estará de nuevo, otra vez, al pie de la cruz, ratificando este ofrecimiento, esta ofrenda. Entonces, lo que hace José es, este hijo no es suyo, este hijo es de Dios. Y por tanto, este hijo pertenece a Dios y está consagrado a Dios. Eso está interesante, porque al final también nuestros hijos no son nuestros. En absoluto, son de Dios. A nosotros se nos confía la educación, el cuidado. Como José se le confía la educación de Jesús. Por eso, pero no es hijo no le pertenece a José este hijo viene de Dios. Y todos los hijos que nos vienen a nosotros también son de Dios, o sea, no son posesión nuestra,
son independientes de nosotros. Nosotros tenemos la misión de prepararlos para que puedan alcanzar la plenitud de su vida, que es la comunión con Dios. Tanto educarlos en la relación con Dios, que es la que estamos todos llamados a tener, que es lo que hace José. La misión de José, lo que hace José es educar a Jesús en su relación con su verdadero Padre. Y esa es la misión que tiene todo padre, y esta es la misión que tiene todo educador. El problema de nuestra sociedad es que al perder el sentido de la trascendencia, los padres han perdido la capacidad de tener autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad no es dominar sobre el otro. No, Cristo tiene autoridad, pero Cristo no es aplasta ni domina. Tener autoridad significa tener capacidad de recepción de una persona que tiene el prestigio suficiente como para yo me fíe de ella, me acerque a ella. Significa tener autoridad, que no es tener poder, es distinto. Uno puede tener poder y no tener autoridad porque la gente le obedece no tiene más remedio, pero renegando, murmurando y maldiciendo. En cambio, aquel que tiene autoridad, la gente le obedece porque sabe que esta persona tiene la capacidad de poder llevar adelante su misión. De alguna manera una autoridad es un poder, pero el problema es que nosotros consideramos que el poder es para tú ejercerlo, para tú dominar y demás. Pero como la iglesia, el carisma, el gobierno es un carisma, que es lo que es el carisma del papá también, del padre, que es poder gobernar, ¿verdad? Pero el gobierno entendiéndolo como un servicio que se le hace a los hijos y demás, porque los hijos no saben, cuando están pequeños sobre todo, no saben cómo hacer la vida, no entienden nada, eres tú que tienes que hacerlo todo, y eso se hace como un servicio, pero tú tienes que tener la autoridad para poderle decir, haz esto, haz lo otro, ¿no? Es que todo el gobierno es servicio. Exacto. Todo gobierno, absolutamente que sea, es servicio. Los ministros. El problema está, pues se llama ministro. El problema está cuando uno coge el gobierno para servirse a sí mismo. Por tanto, no como servicio a la sociedad, el interés de la sociedad, sino que busca el interés propio. Entonces se convierte en dominio, entonces se convierte en despótico. Todo gobierno que no está al servicio de la sociedad, sino que está al servicio de los intereses de los gobernantes, es un gobierno despótico, que San Agustín lo llamaría una banda de ladrones. ¿Por qué es una banda de ladrones? Cuando un grupo de personas se juntan con un objetivo de aprovecharse, de medrar, de robar. Pues bien, cuando esta banda de ladrones, por la razón que sea, llega al poder, entonces sí, tiene un poder, tiene un mundo, pero se comportan exactamente como una banda de ladrones, porque no sirven a la sociedad, se sirven a sí mismas. Entonces, por desgracia, muchos de nuestros gobernantes se parecen a lo que San Agustín decía, una banda de ladrones no verdaderamente gobernantes al servicio de sus intereses. De la sociedad. Una pregunta, padre, perdón, y pasando ya a otro momento de la vida de José, que es cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? ¿Eso no es una manera de, vamos a decir, de desconocer un poco a José o...? No, a mí me encanta porque dice, tu padre y yo te buscábamos. O sea que la Virgen no está sola, está al lado buscando al niño, está José allí al lado. Porque ese episodio se ha visto más bien como algo de la Virgen y demás. Sí, pero exacto. Tu padre y yo te buscábamos. Los dos. Y se volvieron a darse cuenta que no estaban en la caravana, se volvieron los dos a Jerusalén. Y estaban los dos angustiados. Pero Jesús, ¿qué les dirá? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en ese sentido? Está poniéndoles delante de la verdad. Es decir, yo tengo una misión que cumplir. O sea, yo soy, digamos así, mi misión, yo no dependo de ti en ese sentido. Yo dependo de ti cuando que tú me has llamado, me has educado. Por eso pienso que ocurre a los 12 años, cuando ya, de alguna manera, el niño ya ha realizado se ha casado con la Torah. Por tanto, de alguna manera ya es adulto en la fe. Hasta entonces, el niño estaba bajo la tutela de los padres que le enseñan su comportamiento, pero a partir de ese momento el niño ya conoce la ley y por tanto ya se rige según la ley. Ya no depende de la tutela de los padres. De alguna forma, entre comillas, es adulto en cuanto a la ley. Por tanto, lo que hará Jesús es mostrarles esa situación. Yo tengo una misión que cumplir y por tanto
esta es mi misión, esta es mi obligación. Yo más bien veo en esto lo que hablamos ahorita, ¿verdad? De que el verdadero Padre nuestro es Dios, ¿verdad? Entonces ahí aparece José, que ha guiado a su hijo de tal manera que llega un momento en que sabe que su verdadero Padre es Dios. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, y estaba José ahí, ¿verdad? Sí. Pero no está conformidad en ningún momento, protesta y dice, no, yo soy tu padre, sino que aparece precisamente José como alguien que ha guiado a Jesucristo. Como usted dice, ese episodio que era muy importante, los niños a esa edad, y todavía lo es en Israel, sí. Ese episodio a esa edad precisamente. Sí, por tanto, digamos ahí, José ahí termina su misión de educador del hijo. A partir de ese momento el hijo ya, de alguna forma, ya ha terminado, digamos así. Comienza un tipo de autonomía, aunque a pesar de que dice que vivía sujeto. Es decir, sigue sujeto en la obediencia de sus padres, de su madre verdadera y de su padre putativo, sigue sujeto, pero ya de alguna manera, en el sentido lo que es moral, ya tiene una autonomía, porque ya la misión de José, del padre, de educarle, ya ha concluido, ya ha terminado, ya en el sentido ya es adulto. Por eso ya en el futuro no aparece José. Ya no aparece José. Es curioso sí. que sean 7 momentos en los que la Escritura se refiere a José, porque podríamos también interpretarlo, padre, como que 7 sabemos que es la plenitud. O sea, es como una manera de decir que José está presente en toda la Escritura implícitamente. O sea, como decía Santiago, si hace referencia y paralelismo con el José de Egipto, como Melitón de Sardes decía también de Jesucristo, tú fuiste vendido en Abel, asesinado en Isaac, vendido en José, etcétera, etcétera. O sea, hay una presencia de José implícita prácticamente en todo. Sí, lo que José es muy rica. Contrario a como lo ve la gente, que la gente ve a San José, que le dicen que era un hombre muy mayor, que era carpintero, José no era mayor, José tendría, cuando se desposa con María, tendría entre los 18 o 20 años como más, que era la edad en que se desposaban los jóvenes en Israel. Y María tendría 14 o 15 años en esos momentos. Lo que José era mayor, decir que era viudo y tenía otros hijos, eso aparece en algunos evangelios apócrifos, incluso para ver lo de los hermanos de Jesús. Cuando dicen, no está aquí, los hermanos de Jesús están en Judas, Simón, etc., y no está aquí sus hermanas, pero entonces dicen, bueno, es que serán hijos del primer matrimonio de José, que José es una viuda para guardar la castidad de María, la virginidad de María, entonces un hombre mayor. No, eso es una leyenda que no tiene ningún... Aparentemente... Asidero en la Escritura, no la tiene. No tiene asidero en la Escritura. Entonces, los hermanos famosos de Jesús son los parientes de los primos de Jesús, porque recordemos que en hebreo no hay una palabra, y lo mismo ocurre en arameo, para designar a los diferentes grados de parentesco. Tíos, tías, sobrinos, primos, etc. No, todos son ajim. Hermano, Ajim, los hermanos, son los que viven juntos, porque en aquel tiempo la gente vivía en clanes. De hecho, los habitantes de Nazaret, según estudios recientes, eran la mayoría descendientes de David, que habían emigrado desde Babilonia en el siglo II a.C., habían emigrado y se habían establecido unos en Nazaret y otros en Pella, al otro lado del Jordán. Por eso no es casualidad de que cuando Jesús va al otro lado del Jordán, se vaya a esta ciudad. Y que los primeros cristianos, antes de la región de Jerusalén, huyen a Pella, porque en Pella había parientes lejanos de Jesús, porque eran la mayor parte descendientes de la dinastía davídica. Ese es otro dato interesante de él, que viene es del linaje de David. Por tanto, los hermanos de Jesús que están en Nazaret eran de la familia amplia de Jesús, que se llaman hermanos porque era la palabra que designaba a todos los parientes. Bien, habría muchas cosas más que decir de José. Sí, pero no tenemos el tiempo ahora. Ojalá podamos de luego buscar otros datos y hacer otros programas. Pero hoy quisimos hacer un homenaje a los padres, hoy en el Día de los Padres en España, para que con esta figura de José pudiéramos tener un modelo para nosotros. Que pudiéramos tener esta bravura y esta valentía que ha tenido José, y sobre todo el tacto para educar a su hijo.
Entonces nos vemos en el próximo episodio de La Verdad. Hasta luego.